Buenas tardes para todos y todas. Me llamo Aldo Ferrante, soy médico clínico con formación cardiológica y en medicina preventiva. El tema que nos ocupa hoy es el coronavirus. También voy a mencionar, juntamente con esto, algo relacionado con dos problemas más que son el dengue, que nos está golpeando fuerte, y el sarampión. Con respecto al coronavirus, digamos que es un virus muy agresivo, altamente contagioso, que se transmite de persona a persona, exclusivamente de persona a persona, a través de las gotitas que emitimos cuando tosemos, cuando estornudamos. Esas gotitas, en el caso del coronavirus, llegan hasta 2 metros de distancia. Quiere decir que si vemos una persona que tose o que estornuda, lo ideal es estar por lo menos a 2 metros de distancia. Y como medida preventiva, hoy al salir a la calle, subir un colectivo, ir a algún lado, siempre mantener esos 2 metros de distancia porque no sabemos quién puede estar infectado. Eso con respecto a la distancia, respecto a las personas que pueden infectarnos. Del coronavirus, digamos que es un virus que se llama coronavirus por la forma que tiene unos filamentos alrededor que le dan esa forma. Esos filamentos, desgraciadamente, son una proteína que facilita la penetración de este virus en las células humanas. Esto explica en parte el alto nivel de contagiosidad que tiene este virus. Pero por otro lado, tiene dos características más, que lo diferencia en general de los otros virus y que lo hace más peligroso. Si yo toso o estornudo en un ambiente cerrado y tengo la infección, el virus quedará flotando en el aire durante las próximas 3 horas en ese lugar, en esa habitación cerrada, o en ese colectivo, o en ese vagón de tren, o en ese vagón de subte. Esto significa que, aunque yo no haya visto toser a la persona, entro a ese vagón, a esa casa, a esa habitación, a ese colectivo, aspiraré en las 3 horas próximas, tengo la posibilidad de aspirar en las 3 horas próximas el coronavirus que quedó flotando en el aire. Este es un tema. El otro tema es que nosotros frecuentemente nos llevamos la mano a la cara, nos tocamos los ojos, la nariz, la boca, etc. Y este virus, aparte de dispersarse por el aire, la persona infectada que toca distintos elementos, picaportes, pasamanos, agarraderas en los medios de transporte, pesas en los gimnasios, todo lo que toca el ser humano con sus manos y está infectado, deja pegado el virus en ese lugar. Y este virus puede llegar a vivir pegado ahí hasta 7 días. Esto significa que es altamente contagioso y hace y define el principal medio de prevención, el lavado de manos y no tocarse el rostro, tocarse la nariz, no tocarse los ojos, no tocarse la boca, cosa que hacemos permanentemente durante todo el día. El lavado de manos debe ser varias veces al día. Si yo viajo en colectivo, me bajo, me tengo que lavar las manos. Es lo mismo si viajo en cualquier medio de transporte público. Cualquier superficie que toque, voy a comprar al supermercado, voy a comprar a la farmacia, me dan la mano, etcétera, tengo que lavarme las manos. Lo ideal ya no es saludarse dándose manos o besos, sino pequeños codazos o simplemente un cómo te va desde lejos. El virus es altamente agresivo. Con respecto a los síntomas, este virus produce un intenso dolor de cabeza, produce dolor de garganta, produce aumento de la temperatura, puede producir dolores musculares, puede producir falta de aire, dificultad para respirar, que esto es en los casos más graves. En el 80% de los casos, el coronavirus produce un cuadro compatible con un resfrío común. Esto no lo hace inocente, es inocente para la persona que tiene la suerte de tener un resfrío común a coronavirus.
pero esa persona transmite a otras esta infección. Y este virus es altamente mortal para las personas por encima de los 60 años, que si además tienen patologías crónicas como diabetes, hipertensión, asma, tabaquismo, problemas de descenso de la inmunidad por tratamientos contra el SIDA, contra el cáncer, etcétera, problemas respiratorios crónicos, esas personas por encima de los 60 años con patologías crónicas son altamente susceptibles al virus y con un alto nivel de mortalidad. Con respecto a el virus y las demás edades están más protegidas por la inmunidad, es decir, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes tienen la posibilidad de defenderse mejor frente a esta agresión. Pero si en cualquier edad, inclusive en la edad de niños, adolescentes, jóvenes adultos, si concomitantemente padecen enfermedades crónicas que deterioran la inmunidad, quedan tan expuestos como quedan expuestos los mayores de 60 años. Entonces, el primer método de prevención es alejarse de toda persona que tose, y aunque no tosa, la distancia entre las personas cuando salgamos afuera de nuestras casas tiene que ser de 2 metros. Con respecto al uso del barbijo, esto se ha discutido mucho. Hoy está claro que el barbijo debe ser utilizado exclusivamente por personas enfermas. Esto significa personas enfermas que padecen patologías crónicas, diabetes, hipertensión, asma, tumores, es decir, que están en quimioterapia, HIV, etcétera, tabaquismo, conviene que usen barbijo porque están inmunodeprimidas. Y por supuesto las personas que sabemos que han sido víctimas de la enfermedad también tienen que ponerse barbijo para no seguir diseminando el virus. La persona sana, asintomática, no debe usar barbijos. Es decir, el barbijo es exclusivamente para las personas enfermas que tienen patologías crónicas y para los que han contraído el coronavirus. Este es el otro tema. Volvamos al lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser intenso. Lo ideal es jabón líquido, agua durante varios segundos, tiene que ser meticuloso. Si nos excedemos en el lavado de manos no pasa absolutamente nada, es mejor excederse que quedarse cortos. Con respecto a la otra forma de contagio, que es el contacto con las personas enfermas, tenemos que evaluar a dónde vamos y dónde nos metemos, porque el contagio aumenta notablemente si concurrimos a cines, teatros, eventos deportivos, el transporte público. El transporte público lo debemos utilizar exclusivamente cuando sea estrictamente necesario. Y yo les recomiendo, sobre todo en los colectivos y en los trenes, abrir las ventanas. Es peor el contagio del virus que sufrir un poquito de frío, del cual me puedo defender abrigándome bien. El medio de transporte público debe estar adecuadamente ventilado. Lo ideal es que vaya con las ventanas abiertas. Con respecto a la sintomatología y a la posibilidad de que el cuadro se agrave, mencionemos que los casos que tienen la suerte de evolucionar como resfriado común, como síndrome gripal leve, simplemente reposo en la casa de ellos y punto. Analgésicos, antifebriles, pero no cualquiera, solamente el paracetamol, no el ibuprofeno. Respecto de otros cuadros del coronavirus, digamos que inicialmente los cuadros graves, aparte de tener dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, goteo de la nariz, tienen dificultad para respirar. Cuando aparece la dificultad para respirar, estamos frente a un cuadro grave de coronavirus, porque el coronavirus produce una neumonía bilateral
que si no es tratada en una internación urgentemente por los profesionales, puede complicarse y llevarnos, desgraciadamente, a la muerte. Este es el coronavirus. Es importante, lo más importante hoy es evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario, con la protección adecuada, manteniendo las distancias y sabiendo utilizar las medidas que previamente les he contado. Todas estas medidas de prevención del coronavirus sirven para prevenir la gripe y sirven para prevenir los resfríos, las anginas bacterianas y también una enfermedad que está apareciendo muy frecuentemente entre nosotros, ha reaparecido desgraciadamente porque no se ha realizado adecuadamente la vacunación, que es el sarampión. Es decir, si nosotros tomamos todas estas medidas de lavado de manos, de cuidarnos de la gente que tose, de no estar en ambientes cerrados, etcétera, vamos a evitar también la gripe, vamos a evitar las enterocolitis, vamos a evitar las anginas, los resfríos y el sarampión, que ha reaparecido y que puede ser una enfermedad con complicaciones graves como la meningitis, la encefalitis, la neumonitis, etc. El sarampión no es simplemente la erupción, afecta a todos los órganos del ser humano. Finalmente, quiero mencionar que estamos frente a un golpe fuerte del dengue, que también es una enfermedad virósica. Pero a diferencia del sarampión y del coronavirus, el dengue no se transmite de persona a persona. Yo puedo estar conviviendo con una persona con dengue, no me va a contagiar. El único que es capaz de transmitir el dengue es el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que vive cerca de las casas, desgraciadamente. ¿Dónde vive? Se reproduce en todo lugar que haya agua, desde los floreros que están en la casa, los famosos platitos que se ponen alrededor de las macetas para contener el agua que sobra, ahí se reproducen los mosquitos, los charcos después de la lluvia, los terrenos inundables, las poblaciones que viven cerca de ríos, arroyos, lagunas, lagos, etc. Todo donde haya agua, existe la posibilidad de que el mosquito se reproduzca. El mosquito pica y transmite el virus. El dengue tiene sintomatología muy florida que paso a sintetizar. El dengue produce alta temperatura, a veces llega a los 40 grados, intensísimo dolor de cabeza y tiene una particularidad que lo distingue de todas las demás enfermedades virales, y es que los dolores musculares, articulares, óseos son muy intensos e insoportables. El dengue es una enfermedad grave que debe ser tratada inmediatamente a nivel médico y tiene otra característica que no es buena, y que la persona que ha adquirido dengue y se cura puede volver a tener dengue, pero si tiene una segunda infección por dengue, esa infección será muy grave. ¿Cómo evitamos el dengue? Hay que matar al mosquito, que es el único que nos puede transmitir el dengue. ¿Cómo lo evitamos al mosquito? Hay que liquidarles las fuentes donde ellos se reproducen, que vuelvo a repetir, es el agua estancada, sean floreros, jarros, cacharros, charquitos, etc. Primero tratar de liquidar el lugar de donde se reproducen. Y después, además, protegernos nosotros, usando ropas que cubran las piernas, que cubran los brazos, y en las zonas expuestas de la piel el repelente correspondiente. En el interior de la casa, desinfección con los aerosoles para matar al mosquito, y todo aquello que se vende en el comercio para que el mosquito muera dentro de las casas, de las habitaciones. Estamos frente a 3 virus. 2 de ellos, el sarampión, 3 de ellos, el sarampión, la gripe y el coronavirus, tienen la misma forma de transmisión. Hay que tomar las mismas precauciones y de un tiro preventivo matamos a las 3. El dengue es un tema diferente. El dengue está vinculado con la transmisión a partir exclusivamente del mosquito. No se transmite persona a persona, es una enfermedad grave, hay que liquidar al mosquito y además protegernos contra el mosquito
con ropa que cubra la superficie de nuestro cuerpo y las superficies expuestas impregnadas de algún repelente, sobre todo en las zonas donde, porque hay gran cantidad de agua, doy un ejemplo acá en la zona de Tigre, en la zona de Misiones, etcétera, donde hay agua, está el Aedes aegypti, pero no solamente en esas zonas tan importantes, también está en los floreros de nuestras casas y en todo cacharro que quede afuera, se llene de agua, los neumáticos que ya no se utilizan, que quedan en los terrenos y quedan inclinados conteniendo agua, también está ahí. Es decir, en todo lugar donde haya acumulación de agua, sobre todo después de las lluvias, está el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Quiero transmitirles algunas conductas, después de la charla que hemos dado sobre el coronavirus, algunas conductas que hay que tomar que son fundamentales frente a la sospecha de que uno puede estar infectado con el coronavirus. Uno no debe lanzarse a la calle para ir a una guardia o un consultorio médico, un policonsultorio, un hospital. Uno tiene que llamar en las zonas que estén cubiertas al 107 o al número correspondiente a cada municipio que haya colocado al servicio de los ciudadanos para consultar sobre el coronavirus. Lo mejor es que el diagnóstico se haga en el domicilio, es decir, que la gente de emergencias llamadas a través de estos números o las emergencias propias de los prepagos, de las obras sociales, de la salud pública, concurran a domicilio. Porque al trasladarnos, al movernos, al ir a las guardias, a los consultorios, etcétera, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, movilizarnos con una infección, lo cual nos bajará las defensas, y además estamos retransmitiendo el virus a todas las personas con las cuales estemos en proximidad física en el trayecto y en la permanencia en los lugares de atención médica. Esto provocaría, si tenemos estas conductas, un colapso del sistema sanitario. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar la emergencia domiciliaria. Y los médicos de la emergencia domiciliaria, del 107 o del prepago, de la obra social, etcétera, determinarán la conducta a seguir. La única excepción a este tema es que si uno tiene una dificultad intensa porque ha tenido la mala suerte de tener un cuadro de coronavirus que produce esta neumonía bilateral y la dificultad para respirar es intensa, aparte, digamos, de utilizar las urgencias, y esto no es, digamos, lo rápido que uno podría esperar, sí conviene trasladarse a una guardia de un sistema sanitario que tenga internación y sobre todo que tenga terapia intensiva, los grandes hospitales, policlínicos y sanatorios.